Ok. Buenos días, Nico. Buenos días, Jesús. ¿Cómo están? Bien, Buenos gracias. días, Ira. Buenos días. Muy bien. Entonces ya Jesús nos ha dicho lo que quiere tratar en esta sesión. Vamos a ver. Nico, vamos a respirar profundo y vamos a conectar con la energía de Jesús. Voy a contar de 5 a uno. Jesús, te relajas, abres tu campo. Y Nico, me dices, ¿cómo ves? Si quieres bajar poquito la pantalla, Jesús, porque no te veo bien. Ahí está. Ok. Entonces, me dices cómo ves su campo y cómo ves la carga energética de su nombre. 5, 4, 3, 2, 1. No te oigo. Ya lo veo. Ok. Dime qué ves. Pues lo primero que siento, Ira, siento como si algo estuviera a punto de reventar, como si automáticamente se fuera la sensación a las 100. Es como si aquí en esta parte de la cabeza hubiera como algo retráctil que aprieta. Cuando lo observo energéticamente, Ira, él se encuentra como en una escena de esto que le llaman como sadomasoquismo. Ujú, Energéticamente él está agarrado de como distintas como máquinas de tortura. ujú, Tiene esta parte de la cabeza así agarrada, es como si tuviera aquí un arnés que lo conecta de la sien y lo jala hacia atrás. ujú, Tiene agarradas las extremidades con distintos cables como con picos. Hay como un tipo como de tela con picos que tiene enterrada desde la parte de la nuca hasta el ano, así por toda la parte de la espalda. ujú. Y hay muchas laceraciones como en su campo, como en su imagen energética. Pero es curioso, Ira, porque esta imagen energética que está como en esta escena no abarca a la completud de su energía. Es como si se hubiera salido un chichón de una esfera, le hubiera salido como un pedazo así hacia afuera, y esa es la parte que está contenida. Ok. Eh, dime cuál es el peso energético de su nombre en este momento. Fíjate que naturalmente su nombre fue dado a él para darle un sentido de líder protector. Ujú, Sin embargo, en este momento su nombre le pesa como como cuando se te cargan demasiado las cosas ujú. y tienes que tú como tolerarlas, así como no un protector ni un líder, sino bien como un obligado a. Ok. ¿Cómo fue a caer a ese lugar? ¿Cómo fue y se metió a esa máquina donde está siendo torturado? Fue en ese momento en donde él se expulsa de su propia energía. Haz de cuenta que él estaba como completo. Ujú, Su esencia natural lo mantiene como dentro de su campo energético, como en forma de un huevo. ujú, Y en realidad lo puedo observar que en su línea no se exponía tanto. Era una línea con frecuencias, digamos, de alguna forma saludables, pero él entendió como el ataque directo a como sus creaciones. Y él lo que hizo fue que se tragó el ataque y lo adentró como adentro de su cuerpo para que no afectara a sus espacios.
y fue como al tener esto dentro del cuerpo fue cuando fue expulsado por su propio centro y se sale como de su campo energético, se sale en esta bola. Haz de cuenta que ahí lo que detecta Ira es como un ataque energético a su campo y decide salvar su campo sacrificando como una parte de él. Ok, ¿quién lo atacó? Es que se observa Ira como un ser como de esta película, como un cenobita, o sea, no sé cómo explicarte, es como un ser que está vestido como de látex negro Mm, y tiene como muchos picos en su cuerpo y trae así como una cuchilla y no tiene como la parte aquí de la boca y se le ven los dientes. Es como un ser así como extraño, como si fuera un ser de la tortura, haz de cuenta. Ok, ¿y cómo se llama ese ser? Como mista. Mista. Ok. Bien cerrado, Nico. ¿Me permites hablar con Mista? Mista. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disfrutando ¿Sí? ¿Qué es lo que disfrutas tanto? los cuerpos Los cuerpos. Ujú. ¿Qué te gusta de los cuerpos? que duelen. ¿El dolor? Sí. Ok. ¿Cómo fue que llegaste con Jesús? Cuéntame. Llegué a divertirme. Ajá. Me lo ofrecieron. ¿Quién te lo ofreció? Digamos que el encapuchado. El encapuchado, ok. Y ese encapuchado, ¿cómo fue que te lo ofreció? ¿Qué te dio y tú qué le diste? Yo conecto a través de los líquidos sexuales. Él me otorgó semen. Ujú, ujú, Me dio conexión directa a su línea sexual. ujú, Y me alimentó para llegar hasta aquí. ujú. ¿Cómo fue ese alimento y cómo fue que conectaste con Jesús a través de este encapuchado? Se me convocó desde otra realidad. Ujú. ¿Cómo fue la convocación? ¿Cómo te convocaron? Fue un acto sexual. Ajá. Se tuvo relaciones sexuales dolorosas. El dolor, la excitación, el orgasmo, la sangre, el semen. Crean un portal que me da apertura. Ujú, Rituales antiguos permiten acceder a realidades inhóspitas de dolor. ujú. Rituales antiguos. ¿Quién hizo, quién gestionó este ritual? El encapuchado. Ujú. Ok, ¿qué te ofreció? O sea, ¿qué te puede dar a ti Jesús que el encapuchado no te da para quedarte Jesús con... me da su dolor sexual, Jesús me da sus excitaciones masculinas, Jesús me da su cuerpo, me deja tocarlo, Ujú. lo disfruta aunque lo niega, goza de sentir el dolor, puede sentir mi tortura, puede sentir cuando lo estoy tocando. Nico desconecta. Nico desconecta. Ah, Desconecta. ya Desconecta. irá. ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué pasa con este imbécil? es que se mete, ¿sabe cómo? Ok, A las manos. vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. ¿Quién es el encapuchado? Vamos a
a regresar en el tiempo y vamos a ver quién es ese encapuchado. Es un hombre, Ajá. es alto, moreno, Ujú, como de unos 60 y tantos años, ujú. pero también está, o sea, trae como una capa que tiene como su gorro, pero a la hora de abrirse como la capa, tiene ropa así también como de látex, mira. Ok, Es como, ajá, es como un ser, es como una persona, es un humano, ajá, pero ¿sabe por qué su encapuchado, su látex le hace como la misma forma de este ser, como si imitara al otro? ok. O sea, quiero que me digas, este hombre que hace ese ritual, es un brujo, ¿qué Es es? que es como bueno, en la clasificación en lo que yo lo pudiera poner es como un sadomasoquista satanista. Ah, ok. Ujú, Y haz de cuenta que yo observo un ritual de 3 personas ajá, en un espacio donde se colocan como 6 velas se- alrededor. ajá, El satanista empieza como a hablar, como a introducir a la misa, y justo cuando empieza a hablar tiene una erección muy grande y empieza como a masturbarse, y los otros dos varones empiezan a tener relaciones sexuales dentro de las velas. em, y lo que están haciendo es como grotesco porque hay mucho dolor, uno de ellos lo sufre. ok. Entonces, ¿ese ritual se lleva a cabo en un tiempo o en dos tiempos? ¿Qué quiero decir? Muchos de estos rituales se llevan al mismo tiempo, pero en un lugar se lleva el ritual y en otro lugar es el que quiere ser afectado, se llevan simplemente posiciones de velas, cuestiones de más No se da en un solo tiempo, sucede en el mismo lugar, ahí donde mantienen las relaciones. Es un ritual de un tiempo ah, ok. porque se necesita el dolor para la apertura del portal, Ira. No se puede como conservar el dolor para después manifestarlo. La sangre y el dolor es lo que abre en el portal. Ok, ¿cómo se llama este hombre brujo, lo que sea? Ismael, Ismael. Ok, ¿me dejas hablar con Ismael? Ok, Ismael, dulce sonido, ¿qué es el sonido que te gusta? el de las voces en mi cabeza. Ok, cuéntame, Ismael, ¿qué es lo que haces? ¿Qué hago? Es muy arcaico, ¿no? No, no sé, dímelo tú. Pues hago muchas cosas, vivir, caminar, andar, dormir. Ujú. Ok, y en este tipo de situaciones esotéricas, ¿qué es lo que haces? Atormento, Atormentas. ¿Por qué? me encanta. ¿Y por Dolor, la tortura, ujú. es mi vida. ¿A quién atormentas? ¿Cómo eliges a quién atormentar? Mm, A las personas que odio, a las personas que me dañan o a las personas a las que me pagan por lastimar. Ok. Cuando a ti te hacen o te piden un trabajo que te pagan por lastimar a alguien por odio de otros, ¿cómo ese odio lo llevas a ti? Entra a mí como energía sexual. A mí el Ok, odio me alimenta sexualmente. ok, No entra como una energía destructora, sino una energía de placer. ok. Así que ¿Cómo, mi cuerpo la asimila fácilmente. ok, ¿cómo funciona esto que tú haces en una tercera persona? O sea, si yo Es vengo una y... transmisión de dolor. Ujú, Aquel que quiere lastimar a otro tiene que venir a mí, rogarme que lo ayude y dejar ser violado por mi chacal. Una vez violado, todo el dolor y la sangre que se pueda hacer derramada será equivalente al tormento que será entregado. ok.
No tienes ninguna justificación ni ninguna forma de entender, no te importa por qué el odio de la otra persona, a ti te da lo mismo. A mí el odio me alimenta. Entre más odio llegue, mejor me siento yo. Ujú, En realidad me da igual lo que la gente sienta hacia las otras personas, siempre y cuando lleguen cargadas aquí de venganza, de ganas de lastimar, de dar dolor. ujú. Todo eso a mí me invita al placer. ¿Qué pasa cuando alguna persona se llega a dar cuenta de esto que se ha hecho para ellos? Hmm. Casi siempre se dan cuenta, Ujú, pero el dolor no los deja hablar. ujú, Se convierten en receptores. ujú, Deciden aceptar lo que les sucede porque la opción de platicarlo es vergonzosa. ujú, La opción de platicarlo les daría más dolor. ujú, Pero cuando sucede, pues sucede, ¿no? Las cosas se retiran y se van. ujú. Ok. No me gusta. Ok, ¿por cuánto tiempo es este ritual o cada cuánto tiempo lo tienen que repetir? El tormento es variable en las personas. Ujú, Incluso hay personas que no se someten al tormento por sus capacidades energéticas. Pero cuando es asimilado, puede durar de 1 a 3 meses. Cuando es aceptado, cuando el dolor es permitido, la extensión se puede expandir hasta cerca de 4 años. ujú. Ok. ¿Cómo estas maldiciones llegan a vivir en su campo? Una vez que se hace la invocación de los seres de oscuridad, los seres del dolor, se les invita a reconocer energéticamente a quien será su víctima Ujú, y de alguna forma comienza un juego de seducción. mm, La víctima va aceptando poco a poco a su opresor mm, a través de ir sintiendo vibraciones, sensaciones en el cuerpo que incitan al placer ujú. para después convertirse en una tortura extrema. Ok. ¿Cómo es que Jesús, en este caso, llegó a instalarse dentro de esa máquina que le genera dolor? Es que él no llegó. La entidad que está con él lo fue torturando poco a poco, le fue Mm, presentando los distintos juegos. ujú, Todo lo que ves que tiene ahora él lo ha aceptado, ujú, se ha colocado poco a poco en él. ujú. ¿Y por qué lo fue aceptando? ¿Cómo fue esta seducción de esta entidad? ¿Cómo es la forma en que ella seduce? A diferencia de la energía femenina, Ujú, que es inteligente y que es sensitiva, ujú, la energía femenina tiene la capacidad de comprender un ataque, puede alejarse del mismo, ujú, tiende a huir. El ujú, masculino no, el masculino se enfrenta, el masculino compite. La energía del hombre es más confrontiva. ujú, Así que la convivencia inicia en un momento cuando la energía masculina no rechaza de todo la maldición. Al contrario, la energía decide o se siente capaz de controlarla, cree que podrá resistirla, pero en esa creencia de resistencia la acepta, decide que está bien que entre porque él podrá alejarla. ujú. Sin embargo, se terminan paralizando y terminan cediendo. Ok. Esa es una cuestión como de lucha, ¿no? Es muy Es sadomasoquista. como lo que llamarías determinar quién es el alfa. Ajá, ok. Muy bien. Déjame con Nicolás. Nico desconecta. Qué frío está ese hombre. No, y aparte qué loco, qué situación tan... Bueno, em, ¿cómo lo viste y cómo lo sentiste en relación con la entidad? ¿Cómo está conectado él a la entidad? Es que digamos que la entidad lo tiene
en la misma posición de Jesús, pero Ujú. este ser lo disfruta como no tienes una idea. Ok, entonces, quiero que me digas dónde está conectado, en este caso, Jesús con la entidad. La conexión más grande que observo es la que está de la nuca hasta el ano. Es Ujú, como si fuera un cinturón que ujú, se hubiera ensartado en toda su columna vertebral, pero que está incrustado así con picos. ujú. Ok, Es como si esa fuera la conexión más básica o la más grande, porque le conecta como su sistema, es como si le hubiera quitado su estructura. ok. La persona, quiero hablar con la persona, no me interesa el nombre, con la persona que pagó por este ritual. Quiero ver él cómo tenía esta conexión con Jesús. Vamos a llamarle uno. Mm, ¿Lo tienes? Sí, Ok, ¿me permites hablar con uno? sí. Ok, uno. ¿Quién está aquí? ¿Cómo estás? ¿Nervioso? ¿Por qué? No me gusta sentirte. ¿Por qué no te gusta sentirme? Me he acostumbrado al frío y tú eres muy calurosa. Ok, dime, ¿qué relación tienes tú con un tal Jesús, que es quien me trae aquí? Lo odio. Me traicionó. ¿Te traicionó? ¿Por qué? Dijo que él sería mi ayuda. Ajá, Dijo que él me guiaría. ajá. Así que yo fui aceptándolo poco a poco. Ok, ¿y cómo fue la traición que tú sientes que Jesús realizó hacia tu persona? No aceptó quién era. Ajá, No aceptó mi realidad. ajá, No quiso convivir con ella. ajá. Después de ser como mi guía, simplemente me desechó. Ok, entonces te sentiste desechado, abandonado. Sí. Mm. Y por eso hiciste ese ritual. ¿Qué pretendes con esto? Quería lastimarlo. Lastimarlo, ok. ¿Por qué? Porque en mi cabeza pensé que lo merecía. Ujú. ¿Y ahora lo sigue mereciendo o cada vez es más grande el odio que tienes por él? Ya solo siento frío, ya no siento odio. Ah, ok. Bueno. ¿Y de lo que has hecho estás consciente y contento de lo que ha sucedido? Soy consciente. Ajá, Tento no sería la palabra adecuada. ok. Tampoco me siento completamente arrepentido, pero me ha pesado demasiado lo que he hecho. ¿Por Estoy qué? enfermo, Estás enfermo. Claro, es normal. estoy muriendo. Bueno, esas fueron tus decisiones al final, ¿o no? Soy consciente de ello. ¿Mm? Déjame con Nicolás. Qué frío. Sí, Nico, dile a Jesús que nos muestre en qué momento, ya sea de esta vida o de otra, en qué momento se sintió avergonzado, rechazado y humillado, porque es por similitud frecuencial que este hombre pudo estar en su campo. Digamos que es una sensación que tiene José en Jesús en su energía, perdón. Ujú, Em, es una sensación de no rellenar completamente la imagen masculina
que se crea sus entornos. O sea, por ejemplo, digámoslo así, ¿no? Su padre tiene una idea de lo que es el masculino, su abuelo, sus tíos, sus amigos, su escuela, su trabajo, y como que nunca ha sentido Ujú. que lo completa. O O sea, sea, esta sensación de nunca sentirse tan, eh, no es creo que decir tan hombre, no es la frase, pleno. tan masculinamente pleno, Ajá. siempre lo ha mantenido como en un estado de como de sumisión, digamos, ante otros hombres, Ujú. y también ante la energía femenina. Pero eso le causa, eso es lo que le causa como esta pena, como Mm. no pena, como un poco de humillación Ujú. o, ¿sabes? No tanto la humillación, sino como la falta del opuesto, la falta de las sensaciones exitosas por la energía masculina. O sea, nunca le han dicho, wow, qué fuerte. O sea, esas como retribuciones que la masculinidad requiere, él no las ha percibido tanto en su energía y es como una tendencia, Ira, porque puedo observar que en alguna de sus otras existencias Ujú. existe como esta falta de, no de masculinidad, como de aceptación a sus capacidades masculinas y tiene la tendencia, puedo observar una muy en claro, en donde sufre mucho a causa de una deficiencia física, tiene una mano pequeña Ujú. y en esa sociedad ser guerrero era lo más importante, lo que te completaba como hombre y su discapacidad física nunca se lo otorgó. Entonces, esas como similitudes en existencia las maneja, Ira. Ok, entonces aquí vamos a ver una cosa. Él siempre está buscando cumplir o llenar las expectativas que la sociedad o la familia o el entorno como hombre dice que él debe de cumplir y siente que no está llenando completamente las expectativas o de la familia o de lo que sea por no ser aparentemente lo que los hombres deben por obligación ser. ¿Es así? Así es. Entonces, por eso mismo también tiene como este rechazo energético a lo que representa una figura masculina distorsionada para él. Ujú. Y por eso es que energéticamente también lo rechaza. No lo hace con conciencia. En realidad, yo observo que su pensamiento no es malo, Ujú. no es homofóbico, por ejemplo, Ujú. pero su energía sí rechaza estas tendencias. Por este miedo al rechazo que él ha recibido por las expectativas. Es así, Claro. ¿verdad? Ok. Ujú. Bueno, primero lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir es decirle a esa entidad que ya lo identificó. Entonces, que primero, antes que nada, lo quiere fuera de su campo. Vamos a quitar este dolor em, energético. Dile que saque a esta energía de su campo, que le diga que no quiere estar con él y vamos a trabajar en esta forma de creencias de deidades, dioses, de ángeles, de lo que él crea y dile que salga y dime cómo lo hace. Lo hace como de alguna forma en una transferencia de dolor, porque él siente dolor al retirarse, porque haz de cuenta que a la hora de levantarse, al hacerse consciente, esta entidad quiere forzar el sometimiento, pero ya no lo puede tocar. Sin embargo, él al retirarse como todos los aditamientos termina como quedando así como pues como agujereado, como lastimado y con muchos temblores, pero ya no está en la máquina de la entidad. Sin embargo, sí seguimos como en este espacio que se salió de su campo energético que todavía está contaminado. Fíjate una cosa aquí. Aquí quiero que empiece a entender que hay una relación neutral, y quiero que ahí vayamos, entre la mente objetiva y la mente subjetiva. ¿Por qué? Porque él está dando limitaciones y en otra está dando una extensión de dominio de su energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es empezar a trabajar esta parte de la humillación y del dolor y del sacrificio. Lo primero que quiero que haga es reconocer en su energía, en su fuerza, todo el rango, desde la rabia,
el resentimiento, grande, pequeño, como quiera que sea, la venganza, la indignación, la furia, los celos, el rencor, el desprecio, la hostilidad, el sarcasmo, la impaciencia y la frustración que le generan a él no cumplir ciertos objetivos de los demás, aunque vaya él en medio de todo. O sea, es como sacrificarse él para cumplir las expectativas de los demás. Y no me importa si son económicas, emocionales, lo que sea. Quiero que empiece a trabajarlo y quiero que empiece a vivirlo desde esta parte de la médula espinal, equilibrando energéticamente y electromagnéticamente todo lo que es esta médula espinal, todo lo que es el ectoplasma y el citoplasma. Sí, mira, lo que veo que sucede, Ira, es que en esta separación que hizo como de la máquina de tortura, él empieza a mover este espacio en el que nos encontramos, a no permitir que haya como un momento de quietud y la entidad está como muy alterada porque cada vez se siente como más lejana. Puedo observar, Ira, cómo estos espacios en su cuerpo energético que Ujú, estaban sumidos a causa de la tortura empiezan a moverse, pero se mueven como en forma de vibración, no intentando recuperarse en este momento quizás, pero sí intentando como reconfigurar la aceptación de conexiones que había tenido hacia la tortura, ujú, porque al final la piel se acostumbra ujú, y el cuerpo termina a lo mejor ya no deseándolo, pero sí reconociendo la sensación. Entonces lo que está haciendo es cambiando las percepciones de su sentir ujú, a través de mover los meridianos de su cuerpo hacia un solo espacio ujú. que los pone todos en el estómago en este momento. Entonces suelta todo lo demás energéticamente para que el cuerpo tenga la libertad de moverse adecuadamente y regenerarse. Cuando él hace esta regeneración, que es como si se hubiera estado muy flaquito y recupera como cierto cuerpo, puedo observar cómo la burbuja de energía que estaba como salida de su campo se reconecta con el resto del campo, pero termina encapsulando la entidad la parasitación como en una burbuja dentro de su campo y la tiene así delante de él. Claro, ¿por qué? Porque aquí no importa si es tortura física o tortura mental, es tortura. Y el cuerpo tiene memoria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar de esta parte de la debilidad al poder. Primero, lo que quiero es que empiece a eliminar la forma de traficar y de vivir y de negociar con culpas. Quiero que empiece a eliminar la forma de vivir y de transformar esa forma de sentir la culpa como una moneda de cambio y como una forma de traficarla para vivir idolatrías mentales y emocionales que no le pertenecen a él. Y quiero que empiece a trabajar desde el sistema del vaso. Se de cuenta que como una cascada de sangre em, inicia como, haz de cuenta, con primero observo como que todo se coagula al cerca de su corazón, pero cuando tú das esta indicación, puedo observar como una cascada de sangre se descoagula y empieza a recorrer todo el cuerpo, como coloreando o rellenando todos estos espacios de falsa creencia Ujú, y aceptación hacia el dolor. Es como si su mismo cuerpo empezara a rechazar y expulsar las células que aceptaron o por lo menos que se acostumbraron o guardaron esta memoria. ujú, Observo cómo lo va eliminando Ira a través de evaporar de su cuerpo como distintas figuras negras, como si fueran como suciedades, y observo cómo también saca como estas bolas negras por la boca, también las retira por las orejas, por su pene y por el ano. Es como si la parte interna infectada estuviera saliendo y se estuviera escupiendo, y todo lo que está infectado va y se rellena a este encapsulamiento en donde tiene a la entidad. Ok,
quiero que empiece a observar la forma en cómo los miedos van ocupando un lugar muy importante en su manera de vivirse. Y aquí hay una creencia muy profunda que es: me castigan si digo lo que creo. Y el castigo no es solo mental, es emocional, es físico y es energético. Quiero que empiece a activar todas sus habilidades intuitivas para desarrollar esta forma de eliminar el miedo y de relacionarlo con el peligro. Él, cada vez que siente algún peligro, por mínimo que sea, lo relaciona con el miedo a manifestar algo y con el miedo a perder el equilibrio. Y del miedo lo lleva al odio y del odio lo lleva a la forma de autosaboteo por sentir que no tiene fuerzas, que no tiene capacidad, por sentirse nulo ante la capacidad de demostrar lo que él en realidad es. Aquí es donde ya no existen como diferencias entre él y su campo. Puedo Uh-huh. observar como las conexiones que no sabían, que no se habían fijado por él haberse salido, se reinstituyen, Ira. Es como si su campo energético y el centro, los meridianos de luz que él puso en su estómago, empiezan a convivir y a adaptarse como si fueran como distintos tipos de constelaciones, como si él se sincronizara con su energía. Uh-huh. Al hacer esto, automáticamente el encapsulamiento de la parasitación es expulsada, Ira, porque ya no cabe en la simetría que se está creando dentro de su cuerpo, dentro de su campo. Entonces es separada. Al separarse la parasitación, yo observo que suceden dos cosas, Ira. Primero que nada, se rompe la limitante del encapsulamiento. La entidad quiere regresar, pero ya no lo alcanza. Y el campo energético de Jesús se mueve, cambia de espacio. Puedo percibir como hay como un olor incluso diferente, un Uh-huh. olor como a limpio, como un olor como a jabón, que la nariz de Jesús no había sido capaz de disfrutar. Era como si su percepción de la tortura también lo llevara a sentirse completamente sucio, y como nunca llegando a este estado de higiene. Entonces, una percepción muy importante para él ahorita en sus sentidos es que regresa como el olor, de característico que a él lo representa, que lo hace sentir limpio. Quiero que empiece a eliminar todas las formas de crear, y esto es algo que se hace con esta brujería que él recibió, esas películas internas, que son películas completas que van desarrollando de forma inconsciente cuando él aparentemente está descansando para mutilarse energéticamente a través de los sueños por medio de simbologías. Quiero que empiece a eliminar toda la forma de conectarse con simbologías y con formas a través de sacerdotes, sacerdotisas, maestros, iniciados, toda esta práctica de escuchar y de dejar de sentir sus necesidades internas para empezar a vivir esta necesidad de sentirse aceptado a través de las formas de adiestrar la mente para vivir estos círculos viciosos emocionales que lo mantienen dentro de una estructura emocional y mental para empezar a separarse de los programas de miedo. Haz de cuenta, Ira, que lo que yo observo aquí es el cambio en las conexiones de mente que tenía él, porque haz de cuenta que, bueno, una cosa era la entidad que lo parasitaba, pero otra cosa era justamente lo que tú mencionas. La conexión en las historias mentales estaba arraigada directamente a aquel que convocó el ritual, aquel que lo quiso dañar. Entonces las fantasías de la mente eran sincronizadas. El otro pensaba en la tortura que el otro iba a recibir y el otro la aceptaba. Entonces, yo lo que observo que sucede, Ira, es que la energía mental de Jesús, desprende como ciertos canales de memoria que de alguna forma lo seguían conectando como con esta persona, en donde había, eh,
hasta incluso un tipo como, no un perdón, porque el perdón está ya otorgado, sino como un tipo como de validación, como un, ay, es que pobre, o algo así, que terminaba como por aceptar y no darle la completa culpabilidad de las cosas. Em, de alguna forma le daba como hasta una cartilla de inocente en algunas ocasiones. Entonces eso permitía que la conexión mental fuera incluso más fuerte. Entonces observo que se desconecta la conexión mental, la parasitación regresa directamente a quien la convocó. Ujú. Puedo observar que el campo de esa persona se está oscureciendo y enfriando cada vez más, pero completamente se retira de la energía de Jesús. Ahora, para hacer cataplasmas, ¿qué es lo que hacen ellos en esta parte energética de las velas y los ornamentos y todo lo que hacen? Quieren hacer esto para tapar este campo energético y obscurecerlo. Quiero que empiece a eliminar toda la forma de dolor que causa herida energética, emocional o mental para vivir una parte animal del dolor. O sea, en esta parte de que los seres humanos somos también, pues, seres que sufren el dolor como los animalitos, en esta parte de la inflamación de nuestro campo energético, cuando hay una ruptura, genera dolor y esta queja es esto que utilizaban, todos estos ornamentos que hicieron, que si con el semen, que si con el no sé qué, que si con el etéricamente, querían como curar esas heridas con estos cataplasmas que ponían y que se hacen en estas formas energéticas. Quiero que empiece a eliminar la forma de transpirar el dolor para empezar a liberar su propio poder, y quiero que empiece a transformar la sincronización de las fases del tiempo, de la edad, de la luna, de los ornamentos, de las situaciones físicas y biológicas para acoplarse a cualquier forma de instauración de situaciones que no pertenecen a él, a través del miedo, a través del desequilibrio, a través del odio y a través, otra vez vamos, del autosabotaje. O sea, este ritual que hicieron era buscar que él tarde o temprano se estuviera autosaboteando y empezara a perder todo lo que ha logrado, todo lo que ha conseguido. Sí, y lo que observo que primero hace tu comando es dirigirse como a los puntos periféricos centrales. Observo que las primeras cosas que se trabajan son los órganos principales, el cerebro, el corazón, los pulmones, el intestino, Ujú. sus órganos sexuales. Todo esto es lo primero que se revoluciona de alguna manera. Es como si girara, aunque no gira, pero es la sensación y el movimiento de desprendimiento lo que hace que la rapidez del giro empiece a como activar o a regenerar estos órganos. Cuando estos órganos principales terminan como esta función de centrifugado regenerativo, observo cómo cada uno emite en su conversación interna directa a los órganos consecuentes con los que están relacionados implícitamente y también directamente. En el caso del cerebro, pues todo el cuerpo, pero el corazón se mueve directamente hacia el sistema inmunológico, el estómago se mueve directamente hasta el sistema digestivo, en los sentidos de los pulmones, de la energía sexual, todo esto se conecta directamente con el sistema óseo al ser la fuerza. Entonces observo cómo hay una regeneración que está siendo activada y está moviendo pues todas las interconexiones internas que él tenía, porque al aceptar la tortura o al haber convivido con Ujú. esa tortura, también toleraba o aceptaba el mal funcionamiento de su cuerpo. Entonces observo cómo toda esta parte se restablece inicia una producción diferente de líbido, una producción diferente también de energía de respiración y una producción diferente también de enzimas y hormonas, Ira. Fíjate que hay una cosa bien interesante que está mostrando aquí. Él, en esta persona, en esta forma de pensar, pobrecito yo, ¿cómo fui a caer en esto? Es como si él está habilitando emociones, por ejemplo,
de depresión inconsciente, de insatisfacción, de infelicidad, y entonces todos los receptores neuronales estaban aceptando la infelicidad o esa forma de vivirse en victimismo como una forma natural de vivir. Entonces, quiero que empiece a transformar a través de eliminar todo lo que es el resentimiento, el remordimiento y el rechazo para lograr el éxito de lo que él es, para lograr su propia forma autónoma y esas emociones desmitificar y desintoxicar. Quiero que empiece riñones, pulmones e hígado. Así es, Ira. Digamos, estos pares que son los pulmones, los riñones y la combinación con el hígado, lo que está provocando, Ira, es una revolución interna de cómo los transmisores, yo puedo observar cómo las células están recibiendo una información diferente de lo que tienen que como reciclar, eliminar, alimentarse y desechar. Ujú. Puedo observar cómo las células están cambiando su forma de rotar, no cambian de dirección, pero sí cambian de velocidad y de intensidad en la frecuencia. Esto se refleja directamente, Ira, en sus riñones. Hay un cambio de conexión directa con su vejiga y su sistema sexual, Ujú. lo que lo recupera. Y fíjate, algo muy curioso sucede, Ira. Em, al él despegar esta energía sexual que estaba como contenida, hay como un llamado, no un llamado, hay como una aparición de una energía femenina que lo gira, lo rodea y se coloca delante de él para observarlo. Es como si esta energía no había podido acercarse a él en plan de convivencia a causa de su bloqueo total. Haz de cuenta que cuando él empezó a sentir este miedo, él también cerró todas sus percepciones energéticas, incluso las que le conectaban con sensaciones satisfactorias como el recuerdo del amor, por ejemplo. Ujú. Entonces observo que él al estar liberando todo esto, permite o se apertura a la convivencia energética, no aceptando una parasitación como le hizo anteriormente, no, sino aceptando la realidad de su estructura energética, o sea, como tal, que es un ser tanto físico como energético, que también puede tener convivencias tanto físicas como energéticas, muy por fuera de las dimensiones del miedo, sino por lo contrario, sino hasta por el simple hecho de la añoranza y el recuerdo. Quiero que empiece a eliminar esta parte de él sentir que puede contactar, por ejemplo, con espíritus o con formas de estar mucho más cercanas a este plano de existencia, espíritus que quedaron con deudas, tanto del clan como de la forma en que él está conviviendo y decidiendo estar aquí con esta parte como decías, de su nombre, de ser un protector obligado. Quiero que empiece a eliminar toda esta forma de vivir el sufrimiento y reemplazarlo con otra forma de ver estas creencias como una libertad, dejar de estar constituyendo en él una forma como de ley de que tiene que estar siempre como al pendiente o liberando o ayudando a otros, pero como un mandato, como una forma obligada, porque eso le genera vulnerabilidad en su orgullo, porque en esta forma que tenía de cumplir o querer cumplir las expectativas de otro, siempre queda con vulnerabilidad, con temor, con esta forma de sentirse que siempre le falta algo para cumplir los objetivos marcados. Quiero que empiece a ser consciente de sus habilidades sin tener que prolongar situaciones para demostrar a nadie en su vida, y quiero que empiece a gestionar la razón, el amor, el deseo, la paz, la voluntad como una forma
de vivir siempre en armonía con su propia energía. Y dime qué hace. Claro, ya sabes por qué. Lo demuestra directamente porque una persona que sufre una gran pérdida, o por lo menos él al sufrir una gran pérdida, su cerebro tomó la decisión de volverse un salvador o algo por el estilo, ¿no? Entonces aceptó muchas convivencias en donde interponía su energía en favor de las demás personas. Esto lo aperturó mucho. Le hizo que poco a poco fuera aceptando relaciones innecesarias y lo llevó a toda esta situación. Entonces, lo que yo observo que sucede en su mente ira es como el descanso de un duelo. Puedo observar cómo su mente comienza a relajarse porque empieza a transmitir imágenes que le permiten ir aceptando los cierres. Es como si incluso se culpara de la vida de los otros. Esta ineficiencia que sentía de su masculinidad lo hacía sentirse culpable por no poder resolver las situaciones que le acontecían en su vida. Entonces, el ir aceptando como este duelo, que tiene que ver no solamente con lo que haya sucedido en su existencia, sino también con el duelo de permitir eliminar esta antigua versión de él que lo sometía a la creencia de que todo tenía que ser salvado. Y ahora puedo ver cómo su cerebro, al relajarse y al eliminar todas estas frecuencias de memoria, Ujú, empiezan a transmitir hacia todo el cuerpo una energía completamente de fuerza, de decisión, de seguridad, de autoridad, de supremacía, de supervivencia, pero no una supervivencia exagerada, sino simplemente la necesaria para estar atento y establecerte ante la vida. Puedo observar cómo empiezan a solidificarse su campo, su cuerpo, sus huesos, y esta tendencia a la desvalorización es eliminada cuando todas sus luces, sus meridianos regresan a su zona correcta, y observo cómo él termina como iniciando esta luz, iluminando su campo. ujú. Al iluminar su campo se alcanzan a ver algunas fibras negras como que ven quedado como basuras, que él termina como por sacar y desechar de la estructura que lo contiene. Ujú. Ok. ¿Cómo lo ves ahora? Yo lo veo como sorprendido. Lo Ujú, veo observando su cuerpo, lo veo sintiendo su energía, lo veo asimilándose, ¿sabes? Lo veo reconociendo muchas cosas, y lo siento como con mucha paz. Esta energía femenina termina por como girar alrededor de él y poco a poco también se va retirando. Ok, quiero que empiece a equilibrar en él esta parte de su energía femenina y masculina que todos tenemos y quiero que la empiece a equilibrar desde esta parte del sistema endocrino, desde su sistema reproductor, su mente, su corazón y esta parte de su columna vertebral, su sistema nervioso central y su sistema nervioso periférico. Hay como un impacto energético de conciencia muy grande para todo su cuerpo, porque él, al sentir la energía femenina que empieza a regularse en su cuerpo, también la reconoce como una energía muy impulsadora en las decisiones, por ejemplo, de la vida de este cuerpo que tiene actualmente. Ujú, Muchas situaciones intelectuales, muchas situaciones de crecimiento profesional han sido derivadas de la grandeza de su energía femenina, pero le había costado reconocerla por la creencia en la deficiencia del opuesto. Entonces, ahorita que lo está nivelando, él comprende esto y se siente como con mucha más paz. Se siente incluso hasta él mismo más atractivo, con un líbido más como conectado a su propia realidad, a su esencia. Lo siento como un poco efervescente, como un poco coqueto, no sé cómo ujú, expresarlo, pero es una sensación agradable para él porque puede aceptar la conciencia de tanto de su masculinidad como de su feminidad. ujú. Ok. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a la parte física. Sí, dice, el dolor ya no es una opción para suplantar aquellas cosas que no somos capaces de aceptar, que tenemos que cambiar en esta vida. El dolor ya no puede ser el referente, sino la felicidad. Ok, muy bien. Entonces vamos a regresar. Desconecta de todo y de todo y vamos a volver.
recupera tu fuerza y tu energía. Y abre los ojos. Nico, ¿cómo te fue? Bien, bien, mira. Muy bien. Jesús, ¿cómo te fue? No, no te escucha, No, Jesús. Hay que prender el micrófono. conecta el micrófono, Jesús, por favor. Ahí está, ¿Ahí? ahí. Jesús, ¿sentiste algo durante la sesión? No, pues. No te puedo explicar lo que sentí. Primero me puse helado, verdaderamente una paleta de frío. Ujú, Y durante toda la sesión no dejé de temblar. Todavía sigo temblando, pero me siento diferente. ujú. Es una cantidad de frío increíble. Sí. Siento que me estoy asentando, Ujú, ya no es lo mismo. ujú, Me siento como pues más del 50% menos frío. Todavía sigo muy frío y sigo temblando, pero siento como me estoy asentando. ujú. No te puedo explicar lo que siento. Poco a poco esto se va a ir asentando y hay muchas cosas todavía que van a empezar a moverse también energéticamente, pero bueno, ya no está lo que estaba. Eso es una maravilla. Tu energía metaboliza rapidísimo, se mueve rapidísimo y eso es muy bueno. Em, ¿Tú vas a permitir que la sesión sea pública?